Amado Shalom, bendiciones. Hoy quiero compartir algo que he estado estudiando que muestra la condición en que muchos de sus hijos se encuentran hoy en medio de su pueblo, ¿verdad? Y es una situación muy alarmante y bueno, el Padre ha puesto en mi corazón compartirla para que todos nosotros nos evaluemos y tomemos acción si vemos alguna de estas cosas que está sucediendo en nuestro caminar con el Abba. Hace unos días yo estaba leyendo el libro de Efesios, ¿verdad? Un libro muy precioso, habla sobre nuestra identidad en Yeshua, cómo el Padre nos escogió, cómo permanecemos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo y trabajamos todo, ¿verdad? Y cómo nos enfrentamos a la guerra espiritual y todo eso. Pero mientras yo leía el libro, pues el nombre del libro es Efesios y yo recordé que hay un mensaje para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Yo dije, déjame ver qué mensaje le da a esta iglesia, porque yo leía cosas preciosas en esta iglesia. Y yo decía, déjame ver qué es lo que el Padre quiere decirle, cuál fue el mensaje que le dio, porque así nos recordaba de memoria. Entonces, cuando me fui a leer, pues me llevé tremenda sorpresa, porque esta es la congregación que es muy buena, habla muy bien de ella, pero hay una cosa que tiene en contra. Y lo vamos a leer. Vamos para eso entonces a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Y vamos a ver qué dice Yeshua sobre esta congregación de Éfeso. Para esto vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 al 5. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros o candeleros de oro, dice esto. O sea, esto es Yeshua hablando. Dice, y aquí empieza la palabra, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí esto suena maravilloso, o sea, wow, tremendo, tremenda esta iglesia de Éfeso. Pero cuando llegamos al verso 4, ¿qué dice? Pero tengo contra ti una cosa. Y mira lo que tiene Yeshua en contra de esta iglesia, que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Por eso dice, vuelve a hacer las primeras obras y arrepiéntete, para que yo no quite el candelero de en medio de ti, o sea, no quite la luz, la revelación, el fuego espiritual, se apague por completo. Y eso pues sí me puso en alerta y yo dije, no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser que una iglesia que ha sufrido, que trabaja, que es tan maravillosa, esté haciendo esto sin amor? Y sabemos que la palabra dice que podemos tener don de profecía, predicar, regalar todo nuestro dinero a los pobres, dar todo, pero si no tenemos amor, nada somos. Venimos a ser como ¿qué? Nuestras obras vienen a ser como un ruido estruendoso de un címbalo, que no tienen sentido, no hay un propósito y realmente se convierten en obras muertas. Entonces yo dije, esto se parece mucho a la condición de su pueblo hoy día, y esto es lo que el Padre está hablando y marcando. Por eso dice también sobre la misma condición de la iglesia de la Odisea, que dice, tú crees que estás rico, pero eres pobre, eres ciego, desventurado. Entonces tenemos que hacernos una evaluación a través de los ojos espirituales, a través de la oración, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos pueda decir, ¿estamos nosotros perdiendo el primer amor? ¿Estamos nosotros haciendo las obras? Porque él dice, yo conozco tus obras, no hay problema con todo lo que tú haces, con tu obediencia. No, el problema es que has desconectado tu corazón de tu fe. Ya no lo haces con la pasión, ya no lo haces con el amor, ya no lo haces por amor a Yeshua, sino por religiosidad, por costumbre, por carga. O sea, entonces ahí es donde nos tenemos que evaluar. ¿Estamos madrugando por costumbre? ¿Estamos orando y ya la oración es una carga y no hay emoción y no es que estemos buscando la emoción, ¿verdad? Pero no hay ese mover en el rúa de sentir el dolor de mi prójimo, del deseo de hacer la obra,
en el espíritu. Porque vemos aquí que Éfeso era una congregación muy activa. Y esto es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Porque tenemos que visualizarnos aquí y ser sinceros con nosotros mismos y pedirle al Padre que nos ayude, ¿verdad? Porque esto no es para condenarnos, sino que nos da la salida. Lo primero es arrepentimiento, es reconocer nuestra condición y volvernos a Él para poder Él avivar ese fuego y ese primer amor en nuestro corazón. Pero lo primero es que Éfeso era una congregación muy activa, había sido fundada por el apóstol Pablo, y era reconocida ¿por qué? Por sus obras. Dice, yo conozco tus obras. O sea, sus obras eran buenas obras. Por su fidelidad, tenían una sana doctrina. O sea, guardaban Torá, estaban en Yeshua. Y habían hasta resistido a los falsos profetas, a los que se decían llamar apóstoles. O sea, ellos tenían discernimiento. O sea, no hay nada malo en eso. Todo parece perfecto. Pero sin embargo, ¿qué nos dice el texto? Que con el paso del tiempo, aunque seguían haciendo lo correcto, ¿verdad? Lo que estaba bien, las buenas obras, su pasión, su amor, su entrega por amor, por Yeshua, había disminuido, se había apagado el fuego, la intensidad, el motor que nos impulsa a hacer todo por amor y no por religiosidad ni por costumbres, ¿ok? Es como si dijéramos un ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio que sigue juntos, seguimos casados, pero se ha perdido esa chispa de amor, ese afecto inicial y seguimos funcionando solo por compromiso. Estamos aquí, bueno, pues tenemos los hijos y eso, pero no hay esa unidad como al principio, ese enamoramiento, ¿verdad? De ese primer amor. Y eso es lo que está diciendo aquí Yeshua. Y para eso quiero que entendamos que tenemos que volver a ese primer amor, volver a ese tiempo que lo entregábamos todo por Yeshua. Y vamos a ir a varios versos para ver todas estas cosas. En el profeta Jeremías, capítulo 2 y verso 2, mira lo que dice. Jeremías, ve y diles de mi parte. Esto es Yahweh hablándole a Jeremías, que vaya y le diga al pueblo de Israel, a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas y solo a mí me amabas. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece, pero tú eras solamente mía porque fuiste mi primer amor. Entonces, esa entrega, ese primer momento. Entonces, por eso es que tenemos que recordar ese tiempo, para que ese fuego no se desvanezca en nosotros. ¿Y qué puede causar que haya este apagamiento del fuego, del amor, de la entrega, esa desconexión de nuestro corazón y que continuemos sirviendo al Padre, pero ya no hay esa conexión? Mira lo que nos dice el profeta Oseas. Una de las razones es esta. Oseas capítulo 10, verso 2 dice, está dividido su corazón. ¿Ok? Se está hablando de los afanes. O sea, estamos divididos en servir al Padre, pero también en nuestros propios intereses, en el afán del día a día. Jeremías también lo dice, que la vanidad, los afanes de este mundo, lo que es perecedero, nos quita el propósito, nos quita ese fuego. Entonces tenemos que mantener las cosas bien, no podemos tener un corazón dividido. Mira lo que dice Elías en 1 Reyes 18, 21. Y esto le dijo Elías a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, un corazón dividido? Si a Yahweh es Elohim, seguidle y servirle, pero si Baal, id en pos de él, pero el pueblo no quería. O sea, el pueblo quiere estar en dos aguas. Pero Yeshua mismo dice en Mateo 6 que no podemos hacer eso. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque uno aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim y al mundo. Entonces, una de las razones de todo este enfriamiento es que no tenemos un compromiso como al principio de las cosas eternas. Entonces empezamos a tener un doble ánimo, un corazón dividido entre lo que yo quiero lograr aquí con mi familia, mis hijos, mi negocio, mis finanzas y lo que quiero lograr con el reino. Pero entonces como lo de aquí es más físico, literal, pues se nos
pierde la visión espiritual de que realmente estamos aquí para servir al reino, porque todo esto es perecedero y se va a quedar. Lo que nosotros tenemos que es entregarlo todo. Y si nosotros ponemos nuestra mente en lo celestial, en lo eterno, por encima de lo físico y literal aquí, nuestro corazón se va a mantener con esa pasión y pidámosela al Padre. Padre, si estamos identificando estas cosas, Padre, ayúdame, devuélveme ese primer amor, yo quiero. Entonces poner, avivar ese don, ese fuego dentro de nuestros corazones, que podamos decir como Josué en el capítulo 24, verso 15, dice: y si mal os parece servir a Yahweh, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, toda la vanidad que puede existir en este mundo, ¿verdad? Todo lo que nos separa del Padre. Pero yo en mi casa, y esto es una afirmación, serviremos a Yahweh. Entonces tenemos que tener la convicción de que queremos servir al reino eterno. Entonces poner la prioridad, conectar nuestro corazón, pedirle al Padre: conecta mi corazón nuevamente contigo, enamórame de Yeshua, empecemos a estudiar más de Yeshua, muéstrame más de Yeshua, yo quiero conocer más de mi amado, porque eso es lo que va a hacer encender ese corazón en nosotros. Pero si nosotros permanecemos en una condición de frialdad, de simplemente voy a seguir ahí por costumbre, por compromiso, pero religiosamente, se nos va a apagar el fuego. Y eso es muy triste, porque no nos vamos a dar cuenta. Y cuando nos damos cuenta, vamos a poner en juego la obediencia y vamos a ser permisivos. Y cuando venimos a ver, vamos a caer en gran pecado. Y no nos vamos a dar cuenta que estamos pecando. Entonces, ese es el peligro de perder este gran amor. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Yeshua, que es el autor y consumador y perfeccionador de nuestra emuná, para seguir con ese fuego encendido, pedir que nos llene. ¿Y dónde está el fuego? En la palabra. Es leer con la palabra con emoción. Padre, ¿qué me vas a hablar hoy en la palabra? Es orar con intención, es poner y derramar nuestro corazón allí, es buscarle con ansias, con propósito, con pasión, ¿ok? No hacer las cosas como todo, seguir la corriente, no. Vamos a poner intención, vamos a pedirle al Padre que ordene nuestros pasos, que aviva en nosotros el don, que aviva el fuego, que ordene en nuestro corazón, que lo haga unido, que nos aferre, que nos una en nuestro corazón al de Yeshua para seguir esta obra, porque Él está levantando un pueblo que lo entregue todo por amor, porque Él fue nuestro ejemplo y es nuestro ejemplo a seguir. Yeshua dejó todo por amor a nosotros, ¿ok? Y el Padre lo envió al mundo por amor a todos nosotros. Entonces, amémosles a Él. Entonces, amar al Padre es darle esa obediencia por ese amor, y amar al prójimo es servir con amor al prójimo, buscar el bien de su alma, es darle el pan y es buscarle todos los días en oración, en meditación de su palabra, pero no religiosamente, sino con pasión, con fervor, con un espíritu fervoroso, avivado, con intención y visión espiritual del reino, que es eterno y no de este mundo. Amén. Shalom, amados.